vamos a empezar el webinario sobre el decálogo de propuestas para impulsar el sector exterior de la economía española como motor de la recuperación económica. Soy Antonio Bonet, el presidente del Club de Exportadores. Quería agradecer en primer lugar a los que van a participar en el debate, que se han ofrecido amablemente, y el esquema que vamos a tener en este webinario es, voy a hacer yo primero una muy breve presentación del decálogo y después daremos paso al debate. Este es el 16º webinario sobre temas de internacionalización que organizamos conjuntamente Iberglobal con el Club de Exportadores. Como decía, después de la presentación, la breve presentación que voy a hacer yo, el debate lo va a moderar Enrique Fanjul, que es CEO y socio director de Iberglobal y además es miembro del Comité de Reflexión sobre Internacionalización del Club de Exportadores, y van a participar en el debate Vicente Botello, que es socio responsable de temas de fiscalidad internacional en Garrigues, en el bufete de abogados de Garrigues, y además coordina el grupo de trabajo de cuestiones fiscales del Club de Exportadores. Enrique Mas, que es director de Structured Finance de Deutsche Bank y coordina el grupo de trabajo sobre instrumentos financieros del Club de Exportadores, y Eva Ballesté, profesora del Instituto de Empresa y miembro también del Comité de Reflexión sobre Internacionalización del Club de Exportadores, ¿no? Y, como decía, el debate lo va a moderar Enrique Fanjul. Habrá también la posibilidad, como en los demás webinarios que hemos realizado, de que las personas que se han conectado, que están participando, puedan formular preguntas, para lo cual utilizaremos el chat, ¿no? Y por empezar ya, por poner un poco el contexto de esto, el sector exportador, voy a dar solamente dos datos. La exportación de bienes y servicios de España representaba en el 2008 el 22% del Producto Interior Bruto. En el 2019, el año pasado, representaba el 35% del Producto Interior Bruto español. Es decir, el sector exportador, el sector exterior de la economía española es lo que ayudó de forma muy definitiva a que España saliera de la anterior crisis. Ahora la pregunta que nos formulábamos en el Club de Exportadores es: ¿puede el sector exterior contribuir de nuevo a salir de la crisis? Ayer publicaba el Fondo Monetario Internacional las previsiones de crecimiento para España, que son verdaderamente dramáticas, ¿no? La caída del Producto Interior Bruto. Y lo que pensamos en el club es que las empresas, que son al final las que están internacionalizadas, las que exportan, sí tienen la vocación, tienen la capacidad y tienen la voluntad de volver a tirar del carro. Pero el entorno está siendo muy complicado, va a ser bastante complicado, con lo cual es necesario que haya pues, una serie de apoyos, de ayudas, para que las empresas seamos capaces, ¿no?, de volver a tirar del carro. Y ese es el espíritu del decálogo, una serie de propuestas en 10 bloques de medidas que formula el club. Esta formulación de medidas se ha hecho a través de los diferentes grupos de trabajo que tiene el club y lo que hemos hecho ha sido presentarlas al Gobierno, al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Secretaría de Estado de Comercio, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la opinión pública en general, con espíritu constructivo para ayudar, ¿no?, a salir de la crisis. Y el decálogo, como decía, consta de 10 tipos de medidas, las voy a ir enunciando, no por orden de importancia, pero sí. Y hablamos en primer lugar de restablecer la movilidad internacional. Está claro que los webinarios son útiles, que la presencia virtual es útil, pero no es suficiente. En comercio exterior es muy importante la confianza y la confianza se genera de forma presencial. Es muy difícil poder presentar nuevos productos o nuevos servicios al mercado. Es muy difícil poder cerrar contratos si no hay presencia física, y es muy difícil ejecutar
contratos si no hay presencia física. Por solo citar un ejemplo, y muchas empresas lo han sufrido, si no pueden viajar para ejecutar proyectos, pues la construcción de un hospital o la electrificación de zonas rurales no se puede cumplir con el contrato, con lo cual es fundamental. Y lo que pensamos desde el club, que obviamente ya se han tomado medidas en este sentido, es que hay que restablecer con las debidas precauciones la movilidad internacional. Tenemos que hacerlo de forma coordinada, como ya se está haciendo con la Unión Europea, pero hay que ir abriéndolo al resto de los países y hay que hacerlo de forma coordinada y con las precauciones correspondientes, ¿no? para esto. En segundo lugar, defender y promover la imagen internacional de España. Este es un tema que ya venían apreciando las empresas, socios del club, que nuestra imagen exterior se ha deteriorado sustancialmente durante la crisis, ¿no? De la coronacrisis, con lo cual es urgente que recuperar esa imagen. El gobierno, esto se lo llevamos ya diciendo al gobierno desde hace bastantes semanas, se ha puesto en marcha un programa, una campaña de imagen que pensamos que va en la buena dirección, pero no es suficiente, hay que hacer más y sobre todo hay que lanzar mensajes en positivo. Las empresas españolas muchas empresas españolas han sido muy innovadoras desde el punto de vista de reconvertir sus cadenas de producción para producir material sanitario, han sido muy eficientes y han gestionado muy bien compras en el exterior de material sanitario, en temas de responsabilidad social corporativa, donaciones, han hecho mucho y de forma muy innovadora, no solo en España, sino en los países en donde están operando, y todo esto hay que comunicarlo, hay que hacerlo valer y tiene que ser parte de las campañas de mejora, ¿no? de la imagen española. En tercer lugar, instrumentos financieros, ¿no? para de apoyo a la internacionalización. Y ahí hay dos tipos de medidas, unas que ya llevamos hablando con el gobierno y reclamando desde hace bastante tiempo, en donde las empresas españolas no están compitiendo en igualdad de condiciones con otros países de nuestro entorno que tienen, los instrumentos son los mismos, pero la diferencia está en que la tramitación y la gestión de instrumentos de apoyo a la internacionalización, instrumentos financieros, es mucho más ágil en otros países y disponen de presupuestos muy superiores al que tiene España. Y estamos hablando no solo en volumen absoluto, sino en volumen relativo como porcentaje de la exportación o como porcentaje del Producto Interior Bruto. Pero no son solamente medidas de apoyo financiero a la exportación, sino de sostenimiento del tejido productivo, en donde, en fin, supongo que se verán también estos temas durante el debate, en donde es necesario que las empresas continúen subsistiendo, que no se deteriore el tejido productivo y ahí sigue habiendo problemas de liquidez, va a seguir habiendo problemas de liquidez y no solo de liquidez, sino también de solvencia, con lo cual es importante mantener el tejido productivo y además hay que modularlo las ayudas a las características específicas de los diferentes sectores. Hay sectores que están sufriendo menos la crisis y hay otros para los cuales la demanda y su volumen de actividad ha caído en un 95%. No se puede ayudar igual, no requieren el mismo tipo de apoyos unos sectores que otros, ¿no? Y ahí proponemos cosas muy concretas también, como por ejemplo recuperar las donaciones de estudios de viabilidad, es decir, financiar estudios de viabilidad de proyectos que realicen empresas españolas con fondos no reembolsables. Esa era una herramienta que teníamos anteriormente, que se demostró que era muy eficaz para aumentar la exportación española, para facilitar que las empresas españolas aumentaran su presencia, participaran más en proyectos y es necesario volver a introducirlo, entre otras cosas porque nuestros competidores tienen herramientas similares, ¿no? Y desde luego lo que estamos abogando desde hace mucho tiempo ya es por la derogación de la Ley de Deuda Externa del 2016, que supone un corsé que obstaculiza, que burocratiza de forma muy significativa la concesión de ayudas, mientras que otros países no tienen este corsé que sí tenemos en España. Oficinas comerciales y embajadas
es necesario aumentar de forma significativa la cobertura y la presencia institucional de embajadas y oficinas comerciales que tiene España, sobre todo en los mercados que más van a crecer, como es Asia Oriental, Sudeste Asiático y África subsahariana, en donde nuestra presencia es muy reducida. Obviamente las oficinas comerciales ya lo están haciendo, también lo veníamos hablando desde el principio, ¿no?, de la pandemia con ICEX y con la Secretaría de Estado de Comercio, aumentar la gama de servicios que ofrecen las oficinas comerciales debido a la imposibilidad de las empresas de poder viajar a los mercados, ¿no? En quinto lugar, revisar las prioridades geográficas de las políticas de internacionalización. Hay un plan, como saben todos ustedes, de 10 años de promoción de exportaciones españolas. Esto se estructura con planes bianuales. El PASE, que selecciona una serie de países y una serie de sectores, y esto hay que adaptarlo también a lo que ha ocurrido con la pandemia y, sobre todo, potenciar aquellos países que más van a crecer, que menos van a sufrir la crisis en la que está todo el mundo inmerso. En sexto lugar, potenciar la presencia de las empresas españolas en la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo. Las empresas españolas tienen éxito y lo están haciendo muy bien, ganan concursos con el Banco Mundial, con la Unión Europea, con el Interamericano, pero participan poco en la ejecución de proyectos que financia España. Entonces, es necesario apoyar la presencia, es necesario recuperar instrumentos de promoción que existían en el pasado, como el FAI, que es un programa que tenía ICEX para ayudar a que las empresas se presenten, tengan capacidad para presentarse a más concursos internacionales. Y, por supuesto, a medio plazo, aumentar las dotaciones de la Agencia Española de Cooperación, pero presupuestos que se dediquen a proyectos bilaterales de cooperación entre España directamente con países y no tanto a través de organismos multilaterales, porque de esta manera se podría conseguir 3 objetivos básicos que tienen otros países de nuestro entorno, como que es utilizar la cooperación, obviamente, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que para eso está también la cooperación, pero además que sirva como un instrumento de la política exterior de nuestro país y como una herramienta para facilitar y ayudar a las empresas a que se posicionen, empresas españolas, a que se posicionen en todos estos países. Séptimo lugar, mantener una política económica alineada con los países de nuestro entorno. Es decir, en épocas de crisis, de recesión, en donde las empresas y las inversiones se van a retraer en todo el mundo por la propia crisis, lo que no tiene mucho sentido es que nuestras políticas económicas, la política económica española, sea muy divergente de la que tienen otros países. Y que además se genere incertidumbre, con lo cual anuncios como el de reformas drásticas a la reforma laboral o el derogar la reforma laboral son tremendamente contraproducentes, generan más incertidumbre, van a hacer que se retraiga la inversión en España, inversión extranjera y española, y todo tipo de medidas, como algunas que se han apuntado o que se están hablando de aumentar los impuestos en España, de esto también hablaremos en el debate, van en el sentido contrario de lo que hace falta para mejorar la competitividad de las empresas españolas y, sobre todo, para crear un entorno de confianza que favorezca la inversión. Muy en línea de esto, aumentar la competitividad internacional de las empresas españolas, que es el octavo grupo de medidas. Ahí lo que estamos señalando es que es importante que aumente el tamaño medio de las pymes españolas. Las pymes, es decir, la empresa mediana tiene una mayor propensión exportadora que la empresa pequeña y la proporción que hay de empresas, de microempresas en España es muy superior a la de otros países de nuestro entorno. Pensemos que en España hay únicamente 53.000 exportadores habituales. ¿Ha crecido mucho la cifra? Sí, pero 53.000 empresas que exportan habitualmente es una cifra bastante pequeña, con lo cual hay que favorecer, hay que estimular
el crecimiento de la pyme española. Y muchas de las medidas que se podrían implementar en este sentido no tienen coste presupuestario, como por ejemplo elevar los umbrales para que las declaraciones de impuestos que hacen las pymes, si la facturación es de más de 6 millones de euros, las declaraciones son mensuales. Esto cuando lo lógico sería elevar este umbral a otra cifra superior para evitar costes de las empresas. O, por ejemplo, elevar el umbral para la creación obligatoria de comités de empresa de los 50 trabajadores que hay actualmente a 100, por ejemplo. Como digo, son medidas que no tienen coste presupuestario y que serían un estímulo, favorecerían el aumento de tamaño de las pymes. En noveno lugar, estimular la presencia empresarial permanente en el exterior. Se ha visto durante estos meses de la coronacrisis que las empresas, al no poder viajar y al ser necesario generar confianza y poder trabajar en mercados locales, no tienen más remedio, y lo están viendo, que aumentar la presencia local. Es decir, bien a través del establecimiento de redes comerciales o de presencia comercial propia en diferentes países, como a través de la producción local de bienes y servicios. Es decir, ese aumento de la inversión extranjera, ese aumento de la producción local de bienes y servicios en el exterior está también íntimamente ligada con exportaciones desde España de bienes y servicios, y no solamente exportaciones de bienes y servicios, sino de la generación de rentas, dividendos, royalties y otro tipo de rentas que revierten a España si la fiscalidad es la adecuada, y supongo que hablaremos también de estos temas, y con lo cual es también importante favorecer la presencia permanente en el exterior y no penalizarla fiscalmente. Y en último lugar, en décimo lugar, potenciar la gestión profesional de la actividad comercial internacional. En España hay muchas empresas que son especialistas en comercio exterior. Esas empresas han demostrado en el pasado, siguen demostrando que saben y que conocen cómo se trabaja en diferentes mercados, en situaciones complejas, son especialistas en comercio exterior. A muchas de estas empresas se las ha demonizado, cuando en realidad tienen un papel importante que cumplir y hay que utilizarlas para operaciones de comercio exterior, por supuesto, en condiciones de mercado. No quiero extenderme más porque el documento tienen todos ustedes acceso a él, además lo volveremos a circular con la grabación del webinario y cedo la palabra a los panelistas y a Enrique Fanjul, que va a coordinar, que creo que es mucho más interesante que lo que yo pueda decir. Y nuevamente, como decía antes, tendremos también la posibilidad de que haya debate y preguntas de las personas que están participando en este webinario. Bien, gracias. Buenas tardes, soy Enrique Fanjul, de Iberglobal. Vamos a iniciar ya directamente este debate, ¿no? Bueno, como ha señalado Antonio al principio de su intervención, pues el contexto, digamos, internacional al que se va a enfrentar la economía española no es fácil. Esta semana hemos tenido dos informes que han actualizado un poco los datos. Uno es claramente pesimista, el que ha mencionado Antonio, del Fondo Monetario Internacional, que pronostica para este año una recesión más intensa de lo que había pronosticado hace un mes y medio, 2 meses, ¿no? Para la economía global pronostica una caída de casi el 5%, el 4,9%, y en el caso concreto de España es del 12,8%, y en la zona euro, que es a la que va destinada, digamos, gran parte de la exportación española, un 10,2%. Por otro lado, hemos tenido también hace 3 días una actualización de previsiones de comercio de la OMC, que es relativamente, y hay que subrayarlo, relativamente más optimista. La OMC había pronosticado en un informe que sacó hace un mes y medio aproximadamente, algo así, que el comercio este año podía caer entre un 13 y un 32%. Bueno, ahora en este último informe de hace 3 días se muestra relativamente optimista, en el sentido de que dice que si el comercio crece intertrimestralmente un 2,5% en los 2 próximos trimestres, los 2 segundos trimestres de este año, nos podríamos mover en la parte positiva de la horquilla, es decir, en el 13%. Y entrando ya en el debate, yo la primera cuestión que plantearía es
bueno, un poco la cuestión central que está detrás del decálogo que hemos elaborado en el Club de Exportadores, ¿no? Es decir, hasta qué punto el sector exterior puede contribuir a la recuperación de la economía española, teniendo en cuenta este contexto internacional al que me he referido antes, teniendo en cuenta también que otros países están dando ayudas públicas muy fuertes, muy superiores en términos relativos a las que ha dado España, en particular algunos sectores como automoción, como líneas aéreas, digamos, esto puede plantear también la cuestión de si no se puede generar una cierta distorsión de la competencia por las diferencias tan fuertes que hay entre unos países y otros. Pues Eva Baeste, de Business School, no sé si quieres tú empezar a romper el fuego del debate, digamos, hablando de este tema. Bien, a ver, yo pienso que en estos momentos sería absolutamente impensable no contar con el sector exterior, es decir, con las cifras que conocemos, ¿no? que han salido de las previsiones del Fondo Monetario Internacional y bueno, pues las nuevas previsiones que son un poco, en fin, catastróficas para nuestra economía, creo que es impensable no contar con el sector exterior. El sector exterior puede contribuir de forma significativa a la superación de la actual crisis, como ya lo ha hecho en una destacada crisis muy complicada, la de 2008, y recordemos que en los años siguientes, el 9, 11 y 12, pues la contribución del sector exterior aportó unos 2 puntos de crecimiento económico, lo que al final hizo que la exportación de bienes y servicios pasara a representar del 22% en el ejercicio 2008 a un 35% en el ejercicio 2019, con lo cual yo creo que las cifras demuestran claramente que la contribución es clara. Es decir, para mí es que no cabría ninguna duda. Tenemos que contar con el sector exterior para superar esta crisis. Bueno, le haría la misma pregunta a Eduardo Mas, que es director de Structured Trade and Export Finance de Deutsche Bank España. Eduardo, ¿qué opinas tú al respecto? A ver, yo creo que en el corto plazo el sector exterior tiene una capacidad limitada, porque igual que nosotros como españoles tenemos el país como lo tenemos y disparando la deuda, en la misma situación se encuentran nuestros compradores en términos generales y luego también en términos específicos. Quiero decir, la Unión Europea, pues todos los países estamos en una situación parecida, hay limitaciones, etc. Entonces, en el corto plazo, yo creo que el sector exterior no, o sea, sería ideal y deseable contar con él, pero no va a ser como se comportó en 2008-2012. Sí es verdad que sí creo que el e-commerce ha venido para quedarse y sí creo que ya no es una opción, sino una obligación de ampliar los canales de venta. Y eso, igual que un Inditex está vendiendo a nivel mundial o un banco, pues en casi todos los sectores esto viene. El otro punto de tu pregunta hablabas de la distorsión respecto a los mercados y ahí la verdad es que la pregunta para un economista es relativamente sencilla la respuesta, porque cuanto más endeuda un país, más dificultades y más vulnerable se convierte. Entonces, distorsiones va a haber seguro. Y yo creo que aquí un ganador absoluto va a ser Alemania de los que están en nuestro entorno. Creo que Francia se le va a asemejar o asimilar más a España, Portugal. Creo que Italia ha perdido un poco esa carrera porque ya sus niveles de deuda eran disparados y entonces su margen de maniobra en general va a ser limitado. Los otros competidores que tenemos, que yo creo que eso van a salir relativamente mejor que nosotros, son otros países periféricos por el comportamiento que han tenido. Y ahí estoy pensando en Europa del Este en general. Yo creo que son economías que partían con niveles de deuda inferiores y su margen de maniobra va a ser en general mejor. Entonces ahí lo que se nos abre a los exportadores en general son nuevas oportunidades de negocio y nuevos mercados. Yo creo que esto va a cambiar un poco el mapa de cómo estamos y de cómo va a ser nuestro futuro en los próximos 10 o 15 años. Bueno, Eduardo, se me ha olvidado decir también que es coordinador del grupo de trabajo de instrumentos financieros del club, ¿no? Eduardo, pero tu relativo pesimismo acerca del papel del sector exterior es un poco por la coyuntura internacional, porque no ves a las empresas españolas
preparadas o concienciadas para trabajar en los mercados internacionales, porque nuestros apoyos van a ser inferiores a los de otros países. Es decir, es una combinación de todo, pero yo creo que para poder vender tienes que tener a alguien que te pueda comprar. Y el que te va a comprar en las economías emergentes, ese en general hoy está priorizando su sistema sanitario. Entonces, quitando ciertos nichos de mercado donde podemos ayudar, sí creo que todos los proyectos de infraestructura, en general, se van a postergar un poquito. En general. Igual que creo que, por ejemplo, los suministradores de equipamiento hospitalario pues tienen una oportunidad de negocio única en su historia. Entonces, eso en cuanto a países emergentes. Y en el mercado más próximo a nosotros, que es la Unión Europea, se tiene que ir recuperando los niveles poco a poco. Entonces yo creo, a tiempo, que los próximos 6 meses van a ser complicados para nuestros exportadores y luego quizá a lo largo del debate hago alguna opinión al respecto. O la haré, alguna opinión al respecto. Sí creo que en el mediano plazo tenemos una oportunidad de oro para construir el futuro que realmente queremos. Bueno, volveremos seguro sobre este tema y en concreto además sobre el tema de las zonas geográficas. Yo quería plantear luego también alguna cuestión, ¿no? Bueno, tenemos también nuestro tercer participante en el debate, es Vicente Botello, socio de Garrigues, y que es coordinador también del grupo de trabajo de asuntos fiscales en el Club de Exportadores. Vicente, yo quería hacerte una pregunta acerca de la imagen internacional de España, ¿no? Y en concreto, es decir, ¿qué medidas o qué instrumentos de carácter fiscal podrían contribuir a mejorar la imagen de las empresas españolas en el exterior? Como ha señalado Antonio anteriormente, bueno, ha sufrido un cierto o un, digamos, apreciable deterioro por motivo de la crisis. Gracias, Enrique. Buenas tardes a todos. Efectivamente, como bien ha señalado Antonio, además, anuncios como el de la nueva reforma laboral, ¿no? Pues claro, no ayudan, ¿no? No ayudan a la imagen de seguridad jurídica y de estabilidad jurídica que queremos para nuestro país. ¿Cómo podemos efectivamente mejorar desde el ámbito tributario jurídico a mejorar, ¿no? la imagen de España? Pues efectivamente en esa línea, en la línea de la seguridad jurídica y de la estabilidad jurídica. Por un lado, pues no deberíamos cambiar normas, ¿no? Que han sido a su vez muy bienvenidas y muy bien valoradas, tanto por las empresas españolas como por los inversores internacionales, y que las propias autoridades económicas del país pues han estado promocionando, ¿no? Como puede haber sido la holding española, la entidad de tenencia de valores extranjeros o nuestros sistemas para evitar la doble imposición, pues son mecanismos muy aptos y muy buenos pues para las inversiones internacionales, tanto españolas en el exterior como internacionales en España. No deberían cambiarse, ¿no? En mi opinión, y esa estabilidad pues redundaría en mejorar nuestra visión. Y luego a la vez, pues sí deberíamos cambiar a tiempo o cambiar pronto cuando se producen situaciones como la de la crisis sanitaria que hemos vivido y estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, la OCDE ha reaccionado rápido ante una serie de conflictos que se están produciendo por los confinamientos habidos en los diferentes países. El papel es de abril de este año, obviamente, y la OCDE pues está previendo que conflictos a efectos de los convenios de doble imposición se están produciendo para determinar si hay establecimientos permanentes por trabajadores, por ejemplo, que se quedan confinados en países que no son los de su residencia y están trabajando en otros países, ¿no? O qué conflictos de residencia fiscal para el propio trabajador se van a producir, ¿no? La OCDE está recomendando, obviamente, que esos periodos de confinamiento obligatorios pues no se tengan en cuenta a la hora de computar por los periodos de residencia fiscal o para entender que hay un establecimiento permanente, ¿no? Pues creo que nuestras autoridades, como lo han hecho otras, como lo han hecho, por ejemplo, las irlandesas, pues deberían prever y establecer si no es vía reforma legislativa, pues con notas de la Dirección General de Tributos o de la EAT en relación con la interpretación que le debemos dar a estas reglas de residencia fiscal, ¿no? En estos tiempos tan especiales y tan duros que vivimos, ¿no? Tenemos que adaptarnos rápidamente para mostrar efectivamente que tenemos un país moderno también desde el ámbito tributario. Por ejemplo, ayer tuvimos una buena noticia, ¿no? Y yo creo que es muy positivo. Tuvimos un Real Decreto un Real Decreto Ley nuevo en el que se estableció una libertad de amortización y además se incrementaban la deducción por innovación tecnológica en el sector de la automoción, ¿no? Pues esto es muy relevante y esto es muy positivo y esta es la imagen que tenemos que dar
aunque a mí se me quedaría corto y seguro que otros sectores como el turístico y otros sectores pues también estarían encantados, ¿no?, de tener estas posibilidades de libertad de amortización y, en mi opinión, se deberían abrir, ¿no? Muy rápidamente, en relación con la seguridad jurídica, pues yo creo que tenemos buenos instrumentos para tener seguridad jurídica en España, obviamente, como pueden ser y como son las consultas vinculantes a la Dirección General de Tributos o los procedimientos amistosos para evitar la doble imposición o los acuerdos previos de valoración. Estos dos últimos procedimientos se solicitan y se gestionan por la Oficina Nacional de Fiscalía Internacional, las consultas vinculantes por la Dirección General de Tributos, ¿no? Sin duda, estos dos organismos que hacen unos esfuerzos ingentes pues, por evacuar consultas que en teoría deberían ser resueltas en 6 meses, pero que en la práctica están siendo resueltas pues mucho más tarde de ese plazo, pues estos dos organismos que, como digo, tienen funcionarios muy cualificados y que son muy apreciados por los contribuyentes y por las empresas españolas, deberían contar con muchos más recursos para poder evacuar y para poder ayudar al contribuyente español de una forma mucho más ágil, ¿no? En estos tiempos de transparencia absoluta en la que le estamos pidiendo a nuestras multinacionales, a nuestros contribuyentes, que reporten sus operaciones país-país, luego que a los intermediarios fiscales que también reporten las operaciones de sus clientes, etcétera. Creemos que tenemos que dotar a la Administración, a su vez, de los recursos necesarios para dar seguridad jurídica al contribuyente y para poder evacuar con las consultas y las dudas que tenga. Sí, quería señalar también que el que quiera hacer alguna pregunta de los asistentes puede hacerla a través del chat, al poner su pregunta en el chat. Bueno, intentaremos luego, porque tenemos un tiempo limitado, en principio siempre procuramos que nuestros webinarios duren 1 hora, ¿no? Intentaremos atender las preguntas que lleguen en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, volviendo un poquito a lo que hablábamos antes, ¿no?, de la contribución del sector exterior, yo creo que hay un tema importante que se plantea, que es la situación del tejido productivo exportador español, ¿no? Es decir, el último dato del mes de abril ha sido muy negativo, una caída de la exportación de un 40%, ¿no? Yo quería preguntar, ¿cuál es vuestra percepción acerca de la recuperación del tejido exportador español, ¿no? El ICO, es decir, bueno, la Administración ha dado una serie de ayudas importantes, las garantías del ICO han permitido afrontar problemas de liquidez, pero se están agotando los 100.000 millones de euros que estaban inicialmente previstos. Yo creo que muchas empresas siguen teniendo problemas de liquidez, ¿no?, y de solvencia. Eduardo, quizá a lo mejor tú podías comentar este tema que entronca con lo que estabas hablando antes acerca del papel del sector exterior, ¿no? Pues sí, yo la verdad es que sí creo que ha sido acertado establecer un programa como el del ICO de los 100.000 millones y además creo que es meritorio también decir que los 2.000 millones que se han asignado a CESTE para hacer financiación o para dar financiación de capital circulante a los exportadores, pues es la primera vez que sucede en la historia y eso es digno de alabar. Aunque es verdad que los programas no son perfectos, es difícil hacer un programa perfecto de buenas a primeras, pero sí, la verdad es que sí creo que es una decisión adecuada. Si se agotan, yo creo que habrá más. Yo creo que hoy, en el contexto actual, lo ha demostrado Christine Lagarde con el ECB y con los bazucas estos que están lanzando. Creo que no hay que temer a ampliar los programas si son necesarios. Y como eso ya viene de la crisis del 2008-2012, donde se demostró que es de la manera como se puede salir de la crisis en la medida en la que multilaterales o supranacionales, si quieres, como el Banco Central Europeo, anuncia estos programas, o al comparar en términos relativos los programas que anuncia el gobierno español, por ejemplo, con los que tiene Alemania o Francia o Italia mismo, yo creo que no se van a agotar. Se agotarán los 100.000 primeros y se deberían, y estoy convencido que se van a tomar más medidas. Sí es verdad que creo que las medidas que se han tomado, abundando un poco en por qué creo que no son perfectos, se ha hecho una tabla rasa con todos los sectores y ciertamente hay sectores que están más perjudicados que otros. Entonces ahí, pues yo creo que para la segunda ola de financiación que pueda anunciar el gobierno, sí espero que se haga un poco más con más finura. Dicho eso, y en relación con el tejido exportador, lo anunciaba un poco antes, ¿no? Tenemos la oportunidad de oro de construir el futuro que queremos
como españoles, y lo digo como ciudadano más que como ponente, sí creo que sin querer se están dando unos nuevos, o sería deseable que se dieran unos nuevos pactos de la Moncloa, que los podemos llamar de otra manera. Pero que se hable en el Parlamento de un plan de reconstrucción, que haya anuncios donde vayan a Botín y vayan otros representantes de nuestras grandes compañías y se sienten con el gobierno, que la OCDE esté activo, la CEO, y que nosotros estemos activos. Yo creo que mucha gente tiene muchas ganas de ayudar y lo que hay que ver es cómo. Entonces se habla mucho de sostenibilidad, de crecimiento y de que salgamos de esta crisis en verde. Y creo que nos ha pillado el toro. Creo que no, la taxonomía a nivel de la Unión Europea no está todavía definida. Si está algo definida, todavía no ha sido aceptada por todos los actores y, por lo tanto, no sabemos cómo incentivar todavía todos los mecanismos de sostenibilidad para salir de esta crisis de la manera que queremos. De hecho, son los actores privados los que están respondiendo, tomando decisiones solidarias. Pues CESTE ha anunciado, por ejemplo, las primas verdes. No recuerdo cómo se llama el producto, pero tienen un descuento del 10%. Los bancos están fomentando la emisión de deuda verde, que es emisión que se levanta para financiar proyectos sostenibles. Pero, como digo, todavía no, o sea, no se puede hacer vía precio, no se puede hacer un precio más barato en general, pero no tendría sentido. Lo que tiene sentido es que el regulador permita, para fomentar esto, consumir menos capital y, por lo tanto, hace falta cambiar Solvencia II o Basilea III para que esto se pueda dar. Y así pues poner condiciones más favorables. Entonces, lo que desde luego sí tengo claro es que todo esto pasa por aceptar que la colaboración público-privada es crítica. Que las decisiones no las pueden tomar los políticos, los funcionarios, porque sea la Administración General del Estado, sino que tiene que pasar por el diálogo. Y que es justo en ese diálogo donde esto debería ir a más. Y lo digo en todos los ámbitos. Lo digo en cuanto a cómo reformar la Administración General, cómo fomentar mejores medidas, cómo hacer que los órganos de decisión escuchen a las dos partes, que no solamente sea un actor el que diga, bueno, pues como esto es mi garantía ICO o mi garantía CESTE, yo Estado soy el que decido. Digo, pues no, creo que eso es un error. Creo que tendrían que escuchar antes al sector privado para construir ese programa mejor. Y lo mismo con las garantías de CESTE. Creo que se tendría que dar pie al sector privado para que pueda favorecer esto. Me he enrollado mucho, perdona. No, lo que has dicho es muy interesante. Yo diría un poco que una conclusión que se derivaría de lo que has dicho es que habría que fortalecer, siendo positivos, planteándolo en términos positivos y no negativos, habría que fortalecer un poco los cauces o el marco de diálogo entre el sector público y el sector privado, ¿no? Me parece que se deduciría de lo que has dicho, ¿no? Sí, sin duda. Es que es donde creo que efectivamente debería haber mucho más campo. Entonces, es decir, hoy en España tenemos un gobierno socialista comunista, si lo queremos poner en esos términos, y parece que el comunismo nunca ha hablado con el sector privado. Y justo creo que tenemos una oportunidad para conseguir que eso cambie y que haya decisiones, ¿no? de que todos los participantes estén involucrados. Y yo creo que es la única manera, o que es la mejor manera para salir de esto. Por eso hablaba al principio de unos nuevos pactos de la Moncloa, pues le llamarán de otra manera. Sí. Unos pactos de la Moncloa en los que el Partido Comunista desempeñó un papel muy importante, ¿no? Claro que quizás era un partido que tiene grandes diferencias en relación con la situación actual, ¿no? Bueno, yo le voy a preguntar a Eva, a propósito de la inversión extranjera, ¿no? Se ha publicado también hace poco un informe muy importante, un informe que es una referencia, digamos, entre los informes de valoración de inversión extranjera, que es el Foreign Direct Confidence Index, que elabora todos los años la consultora A.T. Kearney, ¿no? Que identifica los 25 países y rankea los 25 países más atractivos para la inversión extranjera. España se mantiene en este último ranking, se ha mantenido en el puesto 11. Es decir, el año pasado estaba en el 11 y había mejorado, ya no recuerdo muy bien, pero había mejorado 3 o 4 puestos respecto a la anterior edición, la de 2018, ¿no? Eva, ¿qué podría hacerse para reforzar el atractivo de España para las inversiones extranjeras? ¿Tú piensas que es posible que a lo mejor que el año que viene empeoremos en este ranking de A.T. Kearney, digamos, por esos problemas que hemos ya mencionado anteriormente, de cambios legislativos, de incertidumbre, de críticas a las empresas a veces que se realizan desde diferentes medios? ¿Cómo ves esta situación? Bueno, veo que como en cualquier ámbito que queramos contar con inversores, es importantísimo la coherencia en los mensajes
establecer relaciones de confianza y sobre todo, que lo han mencionado mis compañeros a lo largo de este webinar, una cuestión vital que es la seguridad jurídica. Entonces creo que los esfuerzos tienen que ir en mostrar esa coherencia, el establecer esas relaciones de confianza y en definitiva pues esa seguridad jurídica. Creo que para mantenernos en esa posición tenemos que recordar algunos datos, como por ejemplo lo importante que es el sector turismo en nuestra economía, que el año pasado pues, dio unos ingresos de unos 70.000 millones de euros y que no los tendríamos que dejar de escapar. Y al final creo que es importante una cuestión que ya se ha mencionado, que es el restablecer la movilidad internacional. Eso sí, con todas las medidas de seguridad, pasaporte sanitario, etcétera, pero eso es una cuestión importantísima y vital. En este sentido, nos gustaría destacar, por ejemplo, pues la iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores, la iniciativa Conecta, que pensamos que es positivamente aceptada pues, para atender consultas de cómo se puede establecer esos viajes que serán de negocios, de turismo, pero que al final redundan en una cifra positiva en nuestra economía. Creo que dentro de los mensajes hay que tener mucho cuidado con los temas que estén relacionados pues, con temas muy sensibles para los inversores, como serían pues, los temas de tributación, temas relacionados con el mercado laboral, con el medio ambiente. Entonces yo creo que se tendría que seguir potenciando la reputación de España y que no decaiga, porque en función de esto nos vamos a mantener o no en ese indicador, en el nivel en el que estamos y del que veníamos mejorando. Luego también otra idea que estoy de acuerdo, que también se ha comentado y creo que también reforzaría esta parte, es a la hora de establecer inversiones hay que centrar un poco y hay que ver también cuáles son los países que están en estos momentos con posibilidades de crecimiento en una situación más inmediata, en el 2021. Entonces, por ejemplo, en el World Economic del Fondo Monetario Internacional, pues se ha destacado el papel que va a tener Asia y África subsahariana. Pues creo que esto lo tenemos que tener, por ejemplo, en el radar, ¿no? Y luego el tema de contar con la empresa en todos los ámbitos. Y ahí me uno a lo que decía Eduardo. Es fundamental fomentar la colaboración público-privada como herramienta de estimulación y de crecimiento. Y bueno, incluso me atrevería a decir que junto con esa colaboración público-privada, creo que es momento de alianzas estratégicas empresariales. Creo que el tamaño de la empresa española no favorece en ciertos temas y creo que es momento de alianza estratégica empresarial, así como más como las principales medidas. Hay muchas más, pero son las que más me gustaría resaltar. Muy bien. Bueno, Vicente, ya hemos hablado de este tema, tú lo has mencionado también, pero lo acaba de mencionar otra vez Eva, ¿no? Y me gustaría que concretaras un poco más sobre el tema de movilidad internacional. ¿Se pueden tomar medidas fiscales? Es decir, ¿tú crees que convendría tomar determinadas medidas fiscales? Es decir, que nuestro régimen fiscal, el régimen fiscal que existe en España actualmente en España, favorece la movilidad internacional. Pues yo creo que sí, ¿no, Enrique? Yo creo que tenemos ciertos mecanismos que además vía legislativa o vía jurisprudencial pues están mejorando, ¿no? Como sabéis, pues tenemos dos regímenes especiales en la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Uno es el famoso artículo 7P de exención de rendimientos del trabajo para trabajos efectivamente realizados en el extranjero, y el otro es el régimen de impatriados, la mal llamada ley Beckham, el artículo 93 de la ley del IRPC, que fue reformada hace pues no muchos años, ¿no? Reformada para mejor. El artículo 7P es muy interesante porque, como sabemos, pues permite excepcionar de gravamen hasta 60.100 euros anuales pues cuando se realicen trabajos en el extranjero para una empresa no residente, es lo que establece la ley, y cuando se realice ese trabajo en un territorio en el que se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IRPF español y no sea paraíso fiscal. Se considera que se entiende esta
requisito cumplido cuando tenemos un convenio de doble imposición firmado con este territorio. Como decía, pues por vía jurisprudencial se está aclarando y se está, entre comillas, mejorando el régimen en el sentido en el que una reciente sentencia, por ejemplo, del Tribunal Supremo, que hemos conocido hace escasas fechas, pues amplía el alcance de la exención. Y creemos que es interesante porque establece varias cosas, varios aspectos muy interesantes el Tribunal Supremo. Entre ellos, viene a decir que la exención es un incentivo fiscal previsto que debe beneficiar al trabajador, fundamentalmente, y que además pueden ser trabajos realizados en el extranjero, pero también en beneficio de la sociedad española empleadora, no solo para la empresa extranjera, ¿no? Lo cual abre un abanico que muchos contribuyentes estaban pensando, algunos aplicaban ya, pero con actas de inspección encima de la mesa porque la inspección de los tributos no compartía este tratamiento, ¿no? Con lo cual esta sentencia ha venido a aclarar ese tema y es muy importante. Y luego también tenemos otra reciente sentencia, en este caso de la Audiencia Nacional, es de febrero de este año, en el que se admite la excepción al gravamen de estas rentas por trabajos realizados en el extranjero para consejeros ejecutivos. Y esto sí es una novedad. Tendremos que ver cómo resuelve luego nuestra última instancia jurisprudencial el tema, pero desde luego es una novedad muy importante que los consejeros ejecutivos, no solo los trabajadores con contrato laboral normal, general, pues puedan aplicar el 7P, ¿no? Veremos cómo queda efectivamente este tema. Y el otro régimen, el régimen de impatriados, como decía, también es muy interesante. Se mejoró porque no solo pueden acceder a él los trabajadores que vengan a trabajar a España con contrato laboral, sino también administradores que sean no socios y, como sabemos, pues cumpliendo una serie de requisitos, entre ellos que no hayan sido residentes fiscales en España en los últimos 10 ejercicios, pues pueden tributar en España como si fueran no residentes al 24% sobre rendimientos del trabajo hasta 600.000 euros, ¿no? Luego irían al 45% al marginal. ¿Es verdad? ¿Esto es suficiente? No, pues la verdad es que a través del club hemos propuesto estos últimos años al Ministerio pues una serie de posibles medidas nuevas y que se podrían introducir. No me voy a extender mucho sobre ellas, pero por ejemplo también hemos dicho y hemos propuesto en el pasado, además de mejorar estos sistemas que, como decimos, pues como digo, pues se han estado modificando, pues establecer otras medidas como puede ser la famosa regla del 30% holandesa, que permitiría pues que poder venir de vuelta a los becarios del ICEX, trabajar en España con sus conocimientos sobre mercados internacionales estupendos y muy específicos, con una exención del 30% sobre sus rendimientos del trabajo, ¿no? Porque a lo mejor en algunos casos pues tiene unos conocimientos sobre unos mercados, sobre el África negra, por ejemplo, que no se disponen en España. Entonces, en Holanda y en otros países, para empleados con unos conocimientos muy cualificados que vengan a trabajar al país, para algunos trabajadores con estos conocimientos se establece esta exención que sería muy importante y se podría establecer por ejemplo, para técnicos en internacionalización. Y si establecen estas jurisdicciones pues requisitos no tan importantes o relevantes como los 10 últimos años no haber sido residente, ¿no? A lo mejor puedes haberte ido a Senegal a la embajada española o a una empresa española a trabajar allí durante 2 o 3 años, volver a España y gozar de esa exención, ¿no? Este tipo de medidas creemos que podrían estimular la contratación de estos trabajadores, ¿no? Y como digo, existen en países de nuestro entorno. Vamos, los regímenes, la verdad es que tenemos buenos regímenes y lo que se trata es de conocerlos bien, aplicarlos bien y desde luego pues guardar toda la documentación relevante para luego, pues en caso de inspección, pues poder demostrar efectivamente los días pasados en el extranjero, las reuniones, agendas, etcétera, de los trabajos realizados en el extranjero, etcétera. No se trata de hacerlo bien, pero desde luego son mecanismos muy importantes para la empresa española. Sí, desde luego la norma del 30%, yo fui consejero comercial en Holanda, ¿no? Y me consta que era una norma muy utilizada y que era muy efectiva, ¿no? Bueno, uno de los temas que se trata también en el decálogo es el de las prioridades geográficas, ¿no? Es decir, bueno, como yo comentaba al principio, es decir, las previsiones económicas apuntan a diferencias muy grandes
en cuanto a la evolución de unas y otras zonas. Por poner un par de ejemplos rápidos, pues en el 2020 el Fondo Monetario Internacional está pronosticando una caída del 10,2% en el PIB de la zona euro, y en cambio en lo que llama Asia emergente, ¿no?, que sería China, India, ASEAN, pues una caída de solamente el 0,8%, o de solamente, digamos, entre comillas, del 3,2% en África subsahariana. Eduardo, esta es una pregunta que te haría a ti, ¿no? Es decir, ¿qué zonas y países piensas tú que cara al próximo e inmediato futuro, ¿no?, más bien el inmediato futuro, pueden ser más interesantes para realizar un mayor esfuerzo por parte de las empresas y de la administración? Yo creo que en el inmediato futuro es continuar en los mercados en los que estamos, porque abrir mercado es muy complicado, te lo dicen todos los empresarios. Entonces ahí me surge, aparte de los mercados europeos, que son los más evidentes, en los mercados emergentes, fundamentalmente Latinoamérica y África. Si bien es verdad que los mercados son distintos, que uno exige más operadores y el otro más exportadores. En el mediano plazo me gustaría pensar que, pues igualmente que volvía esa oportunidad de oro que tenemos, etcétera, yo creo que con el tema este de que China ha quedado demostrado que es la fábrica del mundo, sí quiero pensar que va a haber reindustrialización de otras zonas geográficas que se pueden convertir en nuestros proveedores de insumos. Y si se hicieran bien las cosas, creo que toda la región del Magreb podría ser un polo a desarrollar en los próximos 30, 40 años, que a su vez esté enmarcado dentro de una política de inmigración más amplia y que sea, pues, la punta de lanza de África. Que eso se vaya a hacer en el próximo año y que el debate se abra. Bueno, el debate está sobre la mesa, se escucha más o menos, pero creo que por ahí tendrían que ir un poco los tiros. Sí, el caso del Magreb, además, yo añadiría, digamos, que estaría en línea, digamos, con lo que yo creo que es una de las tendencias de la globalización y que se va a reforzar, que ya se venía registrando en los últimos tiempos, pero que se va a reforzar con el COVID, que es un poco el acortamiento de las cadenas globales de valor, ¿no? Es decir, que las cadenas globales de valor no dependan de suministros que están muy alejados. Ya había una cierta tendencia a la regionalización del comercio, a producir más en proximidad, ¿no? Y esto con el COVID se va a, pienso yo que previsiblemente se va a intensificar, y ahí el Magreb y África subsahariana son las dos zonas que tenemos efectivamente muy cercanas, ¿no? Vicente, continuando con el tema de geográfico, ya que estamos en el tema geográfico, ¿no?, quería preguntarte por la red de convenios de doble imposición que tiene España. ¿Tú crees que es suficientemente extensa? ¿Tenemos firmados convenios con los países que podemos considerar, digamos, clave hoy en día? ¿O con los países en los que, bueno, estamos hablando que pueden ser esos países los más dinámicos en cuanto a crecimiento económico, como África, Magreb, Asia? Pues tenemos una buena red. Si se meten acceden a la página de la EAT y ven la red, pues la verdad es que tenemos 89 convenios de doble imposición firmados. Muchos de ellos han sido renegociados, muchos de ellos muy modernos. Y si pensamos en los países en los que hay más inversión extranjera española, en los 20-22 países, yo creo que sin lugar a duda tenemos convenio con todos ellos, quizá menos con Perú. Con Perú, pero no porque, y nos consta, no porque la Dirección General de Tributos española no lo haya intentado y no lo siga intentando, sino bueno, pues por temas políticos de la Cámara de Representantes peruana, que históricamente en los últimos años ha puesto muchos problemas, ¿no? Por lo tanto, por un lado, ¿es una red extensa? Es una red extensa, está en la línea de los países más ágiles y de la OCDE en cuanto a negociación de convenios. Ahora bien, es verdad que no tenemos convenio o no es una red muy potente, por ejemplo, con Latinoamérica y con el Caribe, muy potente. Yo creo que somos el país con más convenios con Latinoamérica y con el Caribe, como no puede ser de otra manera, con lo cual esto es magnífico para nuestras empresas en determinados sectores como el turístico, por ejemplo. Es verdad que si miramos, por ejemplo, a los países emergentes, por ejemplo, que más crecerán en 2020, ¿no?, según el FMI,
no tenemos convenio con países como Sudán, Ruanda, Bangladesh, Costa de Marfil, Bután, Etiopía, etcétera, que bueno, pues entre los países emergentes se esperan grandes crecimientos, ¿no? Como decía Eduardo, pues a lo mejor luego al final aquí la inversión española o la exportación española no es enorme, ¿no? Pero es verdad que con países emergentes, países africanos y asiáticos menos, pero especialmente con África y países emergentes, pues no tenemos una gran red. Es verdad que porque yo creo que tampoco el empresario español lo ha solicitado en gran medida, ¿no? Pero bueno, tendremos que empezar a tener convenios con Sudán, Ruanda, etc., porque los vamos a necesitar. Muy bien, pues Eva, te voy a hacer a ti te voy a plantear a ti una cuestión. Bueno, ha surgido yo creo que varias veces a lo largo del debate el tema del marco institucional, el marco de la política económica, ¿no? Bueno, que es un marco que condiciona la internacionalización de las empresas, ¿no? ¿Tú crees cómo valoras ahora mismo la situación del marco institucional en España, ¿no? ¿Tú crees que estamos alineados con los países de nuestro entorno, que deberíamos quizá hacer un esfuerzo en ciertos temas para estar más alineados con los países de nuestro entorno y que no hayan esas diferencias que hemos mencionado antes, ¿no? ¿Cuáles serían aquellos aspectos, digamos, que piensas que a los que podría haber más riesgos? Bueno, en general, yo diría que no sería momento de ir desalineado de nuestros vecinos, porque competimos con ellos y bueno, yo creo que ya hace años que se demostró que el encarecer ciertos costes, o sea, es que es algo muy básico en la economía, ¿no? Te lastra competitividad. Ya no te quiero contar en un entorno VUCA Plus. Entonces, por ejemplo, el encarecer los costes laborales, por ejemplo, el incrementar la tributación, pues son medidas desacertadas en general, en términos económicos y mucho más en un contexto, repito, VUCA Plus. Entonces, yo creo que hay que ir en línea de nuestros vecinos europeos, tomar como, por ejemplo, pues lo que está haciendo Alemania en temas de reducción fiscal. Y luego también pienso que tendríamos que intentar plantearnos el desarrollar más los temas de I+D, pero no tanto por presupuesto, sino muchas veces es simplemente el intentar que los procesos de solicitud no sean tan farragosos, porque al final dijéramos que para estimular esa competitividad y fijándonos un poco en nuestros vecinos, todo pasa por la anticipación y desde luego en este sentido la I+D pues es un instrumento muy necesario. Y bueno, por finalizar, pues eso, que creo que tenemos que fijarnos ahora más que nunca en lo que están haciendo nuestros vecinos y bueno, y ya medidas que ya se ha demostrado, hay muchísima literatura económica al respecto de que son desacertadas, pues no deberían aplicarse, menos en un entorno como este en el que creo que no es adecuado hacer experimentos. Muy bien. Bueno, pues ya hemos pasado una hora, voy a hacer la última pregunta, ya llevamos más de una hora de webinario. Y la última pregunta, pues voy a terminar con Vicente, ¿no? Sobre un tema que, digamos, está muy de actualidad, que está en los medios, que es el tema fiscal, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto se pueden tomar medidas de carácter fiscal que contribuyan a mejorar la situación financiera de las empresas, ¿no? Y en este sentido, Vicente, teniendo en cuenta los países de nuestro entorno, ¿tú crees que es factible una rebaja, que se produzcan rebajas de impuestos en España? Pues yo, como decía Eva, voy a hilar con la última intervención, la de Eva. Yo creo que no solo es posible, sino que sería muy loable, muy necesario. Y hilando también con la primera intervención, la de nuestro presidente, la de Antonio, yo creo que efectivamente se podrían introducir una serie de medidas que permitieran a las empresas tener algo más de cash flow, de financiación vía pues algunas actuaciones o cambios legislativos en materia tributaria. En el decálogo, precisamente, por eso me refería, Antonio, comentamos algunas de ellas, ¿no? Como la posibilidad, por ejemplo, de reformar los pagos fraccionados, porque el pago mínimo que tienen que hacer las empresas, las grandes empresas, sobre el resultado contable, sin aplicar bases imponibles negativas, etcétera, es muy duro en los tiempos que corren, o puede hacerse muy duro con las necesidades de tesorería y la situación de las empresas.
Se puede pensar también en una tramitación acelerada de devolución de créditos fiscales o en una compensación de créditos y deudas entre la Administración central y las comunidades autónomas. O sea, creemos que hay pues algunos mecanismos que se podrían poner en marcha o recuperar, por ejemplo, la deducción por mantenimiento del empleo o por nuevos empleos, ¿no? Deducción fiscal que existía y que, bueno, pues que sería estupendo hacer una nueva deducción por creación de empleo, por mantenimiento de empleo, por ejemplo, en los tiempos que corren, ¿no? Si hay margen, o sea, esto sería desde luego muy, muy, muy importante, si hay margen, pues claro, el tema es que tenemos que cuadrar las cuentas, ¿no? Si miramos al lado de los gastos, pues no sé si se están haciendo desde el Ejecutivo, pues muchas acciones, etcétera, por el lado de los gastos de la balanza. Si se hacen o no son suficientes, pues tendrán que recaudar más, ¿no? Evidentemente se tendrán que hacer por el tema, por vía ingresos, aumentar los ingresos. Y ahí es verdad que los tipos de IVA, por ejemplo, en los países de nuestro entorno, pues son mayores que los españoles. O sea, si miramos a Polonia, Portugal, tienen un tipo alto de IVA, el tipo más alto de IVA en torno al 25%, Italia está en el 22%, que son superiores al español, pero es verdad que, por otro lado, el tipo del impuesto sobre sociedades de estos países es inferior al nuestro. Con lo cual, precisamente, efectivamente, la estrategia de nuestros países competidores para atraer inversión extranjera y a la vez competidores de nuestros productos o cuando salimos, la empresa española sale al exterior, pues están en esa línea, están en la línea de rebajar el impuesto sobre sociedades, que en Polonia están en el 19% aproximadamente, en Portugal en el 21% y en Italia en el 24%, y subir un poco el IVA, ¿no? Si al final en España pues nos vemos abocados, o se ve el Ejecutivo abocado a subir el IVA y a su vez a subir el impuesto sobre sociedades, pues no serán buenas noticias al empresario español, sin duda, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos tocado en el debate muchos temas interesantes, ¿no? No voy a hacer unas conclusiones porque serían muchos aspectos, ¿no? Hay algunas ideas, yo creo que han ido aflorando a lo largo del debate, la importancia de la colaboración público-privada, la importancia de la seguridad jurídica, de mantener un marco estable, de ofrecer una imagen en este sentido de seguridad, digamos, ¿no? Es decir, la importancia, bueno, pues de apoyar a las empresas con medidas fiscales, con medidas financieras, ¿no? Bueno, han ido surgiendo, son algunas de los temas que han ido, yo creo que se han ido repitiendo en bastante medida a lo largo del debate. Pues con esto yo solamente quiero daros las gracias en nombre del Club y de Iberglobal por haber participado, haber accedido a participar en esta mesa redonda. Yo creo que vuestras contribuciones han sido muy interesantes, decir, contribuciones, bueno, de personas que saben mucho de los temas, que saben mucho de sus temas, y eso se ha notado, ¿no? Y ya con esto pues le voy a devolver la palabra a Antonio Bonet, que él va a proceder, digamos, a cerrar el webinario de hoy. Muy bien, bueno, pues nada, yo creo que Enrique ha hecho un resumen muy bueno de lo que se ha venido comentando. Agradecer a Vicente, Eva, Eduardo y Enrique la participación en este debate, que yo creo que ha sido muy interesante y que se han aportado ideas interesantes, útiles y constructivas, ¿no? Yo creo que desde el Club de Exportadores la filosofía que siempre hemos tenido es intentar ser constructivos, aportar, reconocer cuando hay cosas que se hacen bien, como de hecho ha ocurrido en el debate este, y solicitar también pues medidas o apoyos o esto en aquellas cuestiones que son mejorables. Y agradecer finalmente a todos los participantes que se han apuntado a este webinario. Y nada, gracias a todos, especialmente a los ponentes, y nada, espero que volvamos a tener otro webinario como este con perspectivas económicas más halagüeñas, ¿no? Que llegaremos a ellas, ¿no? Pero que va a costar un poquito de trabajo. Gracias de nuevo a todos.